¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Musante. En este caso vamos a estar trabajando la segunda parte de formación continua y desarrollo profesional docente de la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Cuáles son los temas que vamos a trabajar en esta segunda parte? Tal como adelanté en la primera, vamos a trabajar calidad y desarrollo docente continuo de Niels Brower y Fred Cortegan. Y de Rosa Blanco Guijarro vamos a trabajar la formación continua en la comunidad iberoamericana. Vamos a trabajar calidad y desarrollo docente continuo y después formación continua en la comunidad iberoamericana. Para posarnos en el primer texto, que es el de Niels Brower y Fred Cortegan, que es estándares de calidad para el desarrollo docente continuo, lo que tenemos que poner sobre la mesa es qué es la calidad. Acuérdense que la calidad se centra en el proceso o en el resultado, pero hay que focalizar en el proceso para que el resultado sea consecuente de ese proceso, sea a nivel educativo, sea a nivel productivo, sea a nivel fábrica, sea a nivel tecnológico. Lo que tenemos que poner en debate en este caso es el desempeño docente y su calidad. Tenemos que ir viendo cómo se desarrolla el docente, cómo se capacita, cómo se forma y cómo va progresando ese docente en función de la idea de calidad que tiene tanto un país como un municipio, como una institución educativa, como asimismo el docente. Y lo que tenemos que entender es que a nivel educativo la calidad de la formación docente es una política estratégica. Tiene que haber programas diseñados que sean coherentes, tiene que haber experiencias de aprendizaje sólidas, férreas, creativas, innovadoras, que estén a la altura de las demandas de los estudiantes, de las demandas de las instituciones, y poder permitir satisfacer esas demandas que estos públicos o grupos de interés tengan. Porque si yo logro satisfacer las demandas, voy a construir justamente una enseñanza de calidad, que es lo central, brindar un proceso de aprendizaje y un proceso de enseñanza que tengan calidad. ¿Por qué? Porque un buen desempeño docente va a impactar en la cultura y va a impactar en el desarrollo económico de un país. En la tercera parte vamos a hacer un contraste entre la política federal de la formación continua en Argentina y la política educativa en Canadá, más precisamente en Quebec. Antes había un paradigma, ahora hay otro. Tal como plantea la Organización de Estados Iberoamericanos, antes el conocimiento se construía. Ahora el conocimiento se va a ir armando, pero en relación a que el docente o la persona que estamos formando continuamente tenga competencias desarrolladas. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Unir la teoría y la práctica y la teoría, entendiendo que hay una relación directa entre lo que aprendo a nivel conceptual y lo que llevo a la práctica respecto a esa teoría. Para poder hacer eso están las competencias, como lo vimos en la primera parte. La idea de calidad y de desarrollo docente continuo apunta a que los docentes, antes de aprender a trabajar, adquieran motivación, es decir, un impulso e incentivo para poder trabajar, que adquieran habilidades, al mismo tiempo que incorporen saberes para poder llevar a la práctica todo eso que aprendieron teóricamente. ¿Cómo lo hacen? Con una de las estrategias, con un estándar de calidad que es el ADV, el aprendizaje docente visual. En este caso, estamos trabajando en un contexto educativo en el cual se están formando profesionales de educación y toda persona que esté viendo este video utilizando un video digital disponible en el canal de YouTube. Yo trato de intercalar lo presencial, lo virtual sincrónico, lo virtual asincrónico, integrando conductas que los docentes tienen para influenciar el éxito de los estudiantes. Tiene que haber un aprendizaje docente visual híbrido que le permita al docente poder aprender y poder extrapolar ese proceso de enseñanza para que el estudiante sea eficaz y aprenda correctamente. El docente aprende eficazmente utilizando videos digitales, material híbrido, tecnología educativa. Lo ideal es que los docentes se puedan formar con este aprendizaje visual docente o este ADV, es exactamente lo mismo, docente visual o visual docente, porque las competencias son importantes. Los docentes tienen que poder aprender a través de videos digitales. Como también es importante otro estándar de calidad que lo plantea la Universidad de Stanford, que es la microenseñanza,
¿Qué es la microenseñanza? Básicamente es un proceso en el cual los docentes adquieren competencias, van realizando procesos de formación continua, van realizando prácticas, van realizando procesos de formación continua, actividades, y se les devuelve en video un feedback de su desempeño. Esto es una estrategia de formación continua. Es la microenseñanza. Stanford como universidad lo plantea, lo cual está buenísimo porque recibe un feedback el docente respecto de quién lo está evaluando y al mismo tiempo yo como docente en este momento estoy haciendo microenseñanza, pues estoy digitalizando un audio y un video. Es algo innovador, los estoy capacitando profesionalmente para que aprendan sobre formación continua, pero al mismo tiempo ustedes me pueden grabar un video explicitando un feedback, también es válido. Este aprendizaje docente visual, como les vengo planteando, se centra en el niño de lo pedagógico, en el adulto de lo andragógico y en la didáctica. La transposición didáctica tiene que estar. Como tienen que estar las competencias del docente, también tienen que estar los temas orientados a la utilidad. Todo lo que sea un plan de capacitación o un programa de formación continua se tienen que poder llevar al terreno práctico. Tiene que haber una utilidad, una extrapolación de la teoría a la práctica. Hay muchos desafíos cuando uno piensa en el tema de la calidad en la formación continua. Uno tiene que motivar a las personas, cumplir los requisitos que a uno le piden, tanto a nivel institucional o asimismo las personas que están formando parte de las instituciones, porque la motivación nos va a llevar a que un docente sea competente, sea reflexivo, esté incentivado, quiera tener competencias docentes que sean innovadoras, que haya un doble movimiento entre la acción y la reflexión, que haya una ida y vuelta para fomentar un contexto colaborativo también. Otra cuestión importante también es poder pensar que el desarrollo profesional docente continuo requiere la gradualidad. Uno tiene que ir practicando, revisando, construyendo, guiando, reflexionando, buscando las oportunidades. El rol docente va a ser eficaz si uno genera un aprendizaje docente que sea colaborativo, que sea activo y que apunte a la innovación. La estructura es importante, ¿por qué? Porque nos da estabilidad, uno puede integrar la teoría y la práctica, uno tiene que apuntar a las experiencias prácticas para poder plasmar esa teoría y uno ir incorporando esas competencias. Por eso es tan importante que nos evalúen a nivel de competencias o que haya personas que sean formadoras de formadores. Y la formación de los profesores va a impactar, como les dije, en lo cultural y en lo económico. Si un docente tiene oportunidad de desarrollo, puede progresar, puede actualizar sus conocimientos, uno a nivel formación profesional va a poder incorporar distintos roles. Eso también está buenísimo, porque lo que tenemos que lograr es que el docente colabore. Hoy por hoy, las modalidades presenciales o híbridas, sea virtual sincrónica o asincrónica, hacen que podamos ver los videos en distintos momentos, en distintos lugares. Hay un cambio cultural en la pospandemia. Yo hoy por hoy tengo el rol de líder en esa interacción grupal que hacemos y al mismo tiempo uno es un moderador electrónico. Yo me manejo en la virtualidad y voy interactuando con cada grupo y voy direccionando el aprendizaje y ustedes a través de las consignas, el material virtual asincrónico van autodireccionando ese aprendizaje. Porque a fin de cuentas yo como docente soy un diseñador educacional que entiendo que tengo que usar herramientas digitales y colaborar para trabajar con los estudiantes en ese proceso de formación profesional. Ahora bien, todo lo que uno hace va a tener que ver con ¿qué? Con un diálogo basado en la evidencia. Yo tengo que buscar pruebas, tengo que buscar cuestiones que tienen que ver directamente con ¿qué? Con la calidad de la enseñanza. Yo tengo que evaluar, tengo que ver cómo el docente aprende, no aprende, lo que hace, lo que no hace. Tanto lo formativo como lo sumativo a nivel de evaluaciones permiten ver si el docente progresó o no progresó, si se puede certificar en determinada cuestión o no. Uno tiene que ver también la gente que se matricula en las carreras. Todo se puede evaluar. El diálogo es razón de a dos. El foco va a estar puesto en eso. Dentro de lo que es la formación continua, tenemos desafíos. Hay un primer desafío que es equilibrar lo formativo, es decir, el proceso de la construcción de la nota, o lo sumativo, la nota por sí misma. Es lo que se llama modelo de expedición. Cuando alguien expide algo, tiene que dejar claras las normas para los docentes, los procedimientos tienen que ser viables y tiene que haber espacios de discusión.
para que el docente pueda crecer, se pueda desarrollar y pueda superar 3 brechas ese desarrollo profesional docente. Entre la práctica y la teoría, entre lo científico y lo práctico, y entre lo general de la didáctica y el dominio específico que tiene que ver con la pedagogía. Todos estos desafíos hay que sortearlos para poder lograr esa formación continua y ese desarrollo profesional docente. Como también otro desafío es la inversión. No tiene que ver solamente con la plata. Cuando uno invierte y forma continuamente al docente o busca que se desarrolle profesionalmente, lo que uno tiene que hacer que es buscar la calidad de la enseñanza. Yo como docente trato de que las definiciones sean claras y estén claras, y al mismo tiempo haya calidad del aprendizaje. Tiene que ser algo centrado en el proceso, pero el producto que ustedes hagan tiene que ser resultado del recorrido por la materia. Hasta acá la primera parte. Ahora vamos a pasar con la segunda parte, que es formación continua en la comunidad iberoamericana, de Rosa Blanco Guijarro. Rosa habla de una mirada ya más macro de la formación continua y habla de que el rol docente tiene un impacto directo en la calidad educativa. Pero no podemos hablar del rol docente en general. Podemos hablar de ciertas funcionalidades que tiene el rol docente, pero lo que tenemos que tener en cuenta que es cómo participa el docente, cómo aprende el docente, cómo participa el estudiante, cómo aprende el estudiante. Tanto el rol docente como la calidad educativa, como la participación y el aprendizaje, son temas de estudio dentro de lo que es la formación continua. Uno no puede hacer un universal de las situaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir viendo el caso por caso, ir viendo qué necesita cada docente, qué competencias tiene cada docente y sucesivamente ir viendo qué lo compromete, qué lo motiva, qué lo estimula, y también ver las cuestiones de horizontalidad. Eso también es importantísimo, ver cómo los directivos llevan entre sí, cómo los docentes llevan entre sí, cómo los docentes llevan con los directivos y los directivos con los docentes. Hay todo un interjuego ahí. Tanto los docentes como los padres tienen altas expectativas sobre los estudiantes. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, más allá de los estándares de calidad, vamos a hablar ahora, como les dije, de la formación continua en la comunidad iberoamericana. Tenemos que entender que en Iberoamérica la formación continua es la punta de lanza para que el docente se desarrolle profesionalmente. Hicieron un estudio en la Organización de Estados Iberoamericanos en 16 países, pensando la idea de formación continua en función de lo que tiene por desafiante, lo que tiene por difícil y lo que tiene por característico. El desarrollo profesional docente tiene 6 componentes. Son estos 6 que están acá. La formación inicial. Ustedes están atravesando un proceso de formación inicial. Asimismo, una persona que está trabajando en un contexto educativo tiene inserción laboral. La formación continua es clave para actualizar esa formación inicial y esa inserción laboral. Una vez que haya una formación continua o un desarrollo profesional docente, ¿qué es lo que pasa también? Uno necesita ser evaluado en su desempeño. Cuando trabajé como vicerrector, traté de que las docentes se sientan evaluadas a nivel de desempeño desde lo constructivo con una rúbrica. Ahí también hay formación continua, porque eso permite proyectar también la carrera profesional, y algo que va a influir también en todo este contexto son las condiciones de trabajo. Si a uno lo tienen en condiciones laborales turbias, como me ha pasado a mí, también es complicado, porque uno no puede trabajar cómodo. Es más complejo, también depende de la cultura, si uno tiene un jefe psicópata, y un montón de cuestiones en el medio. La formación continua tiene 3 dimensiones: las estrategias, las ofertas y los incentivos. Lo que tenemos que tener en cuenta para poder pensar esto, ¿qué es? Que hay que acompañar a los docentes principiantes, hay que hacer inducciones, acompañarlos, tutoriarlos, sostenerlos, ver qué se ofrece a nivel formación continua y al mismo tiempo evaluar los incentivos para ajustarlo en relación a la realidad de cada institución educativa. Si uno piensa en el desarrollo profesional docente, tiene que pensarlo como un proceso. ¿Qué es el desarrollo profesional docente? Es un proceso continuo de aprendizaje. Se los prepara formalmente a los docentes, se los acompaña para que aprendan competencias en el desempeño de su propia práctica docente. En su formación inicial, en su formación continua, en su desarrollo profesional, en todo el recorrido. Si hablamos de la formación continua y del desarrollo profesional docente, hablamos de 5 características. Primero, nosotros como profesores somos aprendices activos.
somos profesionales reflexivos, pensamos sobre nuestra propia práctica, reflexionamos, lo medimos y de ahí eso nos hace ser aprendices activos, pues vamos a llevar a la práctica algo. Después, es un proceso continuo también. ¿Por qué? Porque uno adapta el programa de formación continua a intereses, a experiencias, a necesidades. Eso también es importantísimo. Como también es importante entender que la formación continua está adaptada a un contexto, a un docente, a una necesidad, como ya lo vimos, pero hay aún mucho que trabajar en cuanto a la detección de necesidades. ¿Por qué? Porque uno trabaja en un contexto determinado, en una escuela determinada. Entonces lo que uno tiene que trabajar es la apertura, es decir, que el docente se abra y que esté fortalecido en sus vínculos y en su rendimiento. Eso también es central. Como también es central ir un poco más a lo macro, que son las reformas educativas. Las prácticas educativas necesitan innovaciones, necesitan apuntar a la mejora continua y los cambios se van a notar en función de la cultura y el contexto. Y como último elemento, tenemos que entender que la formación continua es un proceso colaborativo. Educar es con un otro, con el otro, con los otros. Es una tarea colectiva. Entonces ese aprendizaje estudiantil depende de todos los actores. Depende del directivo, depende del vicerrector, depende del docente, depende del estudiante. Porque el docente tiene que transformar sus prácticas para devenir en un profesional de la educación atravesado por la formación continua. Dentro de la formación continua, como les decía, tenemos un elemento clave para que el docente pueda adaptarse exitosamente, que es la inducción, que tiene que ver directamente con que el docente principiante se pueda adaptar, pueda aprender, pueda tener un mentor, o pueda aprender en el trabajo, en la diaria, puede ir incorporando información, actividades, datos. Uno puede ser entrenado por un superior, puede manejar discusiones la otra persona, y al mismo tiempo uno tiene que buscar incentivos, tiene que buscar aspectos que lo motiven, que lo potencien, que lo ayuden. Todo apunta a lo transversal que plantea la OEI, que es la adquisición de competencias por parte del docente. Cada contexto requiere renovar las competencias, adaptarlas, y lo que tenemos que trabajar es la demanda de la institución educativa. ¿Cómo plasmamos esta demanda de la institución educativa? Diseñando dos tipos de programas de formación continua, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En el caso del programa de formación continua de arriba hacia abajo, son los modelos centrados en la oferta del Estado. El Estado nos dice que tenemos que capacitar sobre ESI, sobre inteligencia emocional, sobre educación financiera, sobre el tema que sea. El Estado, el gobierno, plantea la necesidad de un programa de formación continua. Ahora bien, ustedes, en la asignatura, tienen que trabajar el programa de formación continua de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque son modelos centrados en la demanda de las escuelas y los docentes. Todo lo que uno hace parte de lo que pide el docente, de lo que necesita el docente actualizarse y de lo que la misma escuela necesite o pida. Entonces, tenemos dos programas de formación continua, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. El de abajo hacia arriba es el que tienen que diseñar en esta parte. El de arriba hacia abajo, como les dije, son los programas masivos. Es inteligencia emocional, educación financiera. El Estado impone la agenda o impone el tema a nivel nación para que se planteen los temas. Uno como institución educativa, como profesor, recibe la información, recibe la acción de información y listo, pasa. Pero el de abajo hacia arriba es más desafiante porque es un programa que emerge desde la escuela propiamente dicho. Porque nosotros somos protagonistas como profesores de las estrategias de formación. Los docentes diseñan contenido, diseñan las modalidades, ven los problemas que tienen los pibes, ven los problemas que tiene la institución educativa y tratan de alinear ese programa de formación continua de abajo hacia arriba, trabajando de manera flexible, de manera local, interpretando o viendo la necesidad que tiene el docente. Siempre integrando, tratando de orientarse a la lógica macro que tiene la institución educativa. Pero básicamente este es el centro del programa de formación continua porque es de abajo hacia arriba. La formación continua tiene de abajo hacia arriba distintos ejemplos. Uno puede tener actividades de actualización, formación orientada a la especialización o una formación centrada en la escuela. Si hablamos de actividades de actualización, hablamos de ampliar. ¿Pero ampliar qué? Lo que yo aprendí
en la carrera de grado. Hay que fortalecer conocimientos, competencias y que el rendimiento se adapte a la innovación educativa también. Lo que ustedes pueden plantear dentro del programa de formación continua de abajo hacia arriba es una actividad de actualización, de hecho es el corazón. No les pido que hagan una maestría, un doctorado o una diplomatura. Eso sería una especialización, eso sería el segundo punto. Y el último punto, que es el más caro a nivel plata y el que lleva más tiempo, es la formación centrada en la escuela o entre pares, donde se produce un aprendizaje situado, colaborativo, y las personas dentro de la institución educativa generan espacios colaborativos de trabajo, pero hay que sacarlos del tiempo de trabajo docente, lo cual es más complicado de hacer. La formación continua, si hablamos de actualización o de actividades de actualización, se puede basar en diferentes temas. En incorporar una segunda lengua, más allá del español, en formarnos en valores, en ESI, en afectividad, en competencias, en las temáticas que se planteen. Trabajar la cuestión de la diversidad o la educación inclusiva también es un tema potente de la formación continua. Lo metodológico también, ya sea a nivel didáctico, a nivel de estrategias metodológicas, en la forma de enseñar. La investigación es una herramienta de formación continua. Yo, que trabajo como investigador dentro de la facultad, estoy atravesado por la formación continua todo el tiempo. Asimismo con la tecnología educativa. La programación de actividades, de recursos, de diseños también es un tema para analizar, y al mismo tiempo, si uno trabaja en la formación continua, tiene que analizar el diseño curricular, tiene que analizar la gestión del directivo y ver el tema de la evaluación educativa. Dentro del terreno de las actividades de actualización, que es lo primero que les comentaba, tenemos que abordar el qué y el cómo en la enseñanza. Si hay actividades de actualización, hablamos de un qué, un cómo en función de esa idea de enseñanza, tratando temas que son claves para la institución educativa y que son transversales. Grupos excluidos, personas o sectores dentro de la institución que estén vulnerables. Por eso fue tan importante al principio, en la parte de capacitación, aprender a detectar necesidades, porque los docentes necesitan expresar qué necesidades de capacitación tienen para que así se los capacite, o en este caso se los forme continuamente para poder desarrollarse. Siempre uno tiene que ver qué está de moda. Por ejemplo, la inteligencia artificial es una tendencia, eso es un lineamiento actual. La tecnología educativa es una actividad de actualización y al mismo tiempo las reformas educativas lo son. El resultado de las evaluaciones nos dice muchísimo de cómo trabaja una institución educativa, porque uno tiene que ver el seguimiento, el apoyo de los docentes y ver el diagnóstico de las necesidades, ver cómo se evalúa, tanto a nivel diagnóstico como formativo como sumativo. Dentro de todo este caos de la formación continua que hay que ir adaptándolo, muchas veces hay un impacto bajo de la formación continua. ¿Pero por qué? Porque tiene dificultades. ¿Cuáles son estas dificultades? Son las que vamos a ver ahora. Muchas escuelas, muchos profesionales. Cuesta homogeneizar eso heterogéneo. Como al mismo tiempo, uno a veces no tiene todos los recursos para hacer formación continua. No tiene plata, no tiene tiempo, no tiene materiales, no tiene gente que esté formada. Y hay muchas dificultades también sobre las competencias docentes. No hay mucho escrito sobre el tema, qué es lo que se tendría que evaluar. Y dentro del proceso de formación continua, que es puntual por momentos y por momentos es progresivo, la carencia de tiempo en la jornada laboral también. Mucha gente no se quiere quedar después de hora, lo cual es complicado también. Otros elementos que afectan o que propician el bajo impacto de la formación continua, ¿cuáles son? Que los temas no están articulados cuando uno se forma continuamente a los entornos o a las necesidades docentes. Está como desconectado. A mí me pasó que me quisieron formar en ESI cuando yo ya sabía ESI. Y me quería formar una persona, no era psicóloga. Mi jefe en ese momento, que era el rector, no tenía ni pepa de idea de lo que tenía que hacer para formarnos, porque tampoco se planteó la idea de necesidad. Muchas veces las políticas, los programas de formación continua están desconectados de las acciones. Lo político, la programación, difiere de la acción, eso también, porque tampoco se evalúa. Y muchas veces uno a nivel cultural piensa que la formación continua se asocia directamente a cobrar más plata o a ascender. Y en realidad
tiene que ver con una mirada integral sobre el tema. Como también, si bien hay obstáculos o hay problemas, también hay desafíos. Puede haber programas de mentoría que guíen al docente en ese proceso de formación continua. Tendría que haber política de desarrollo e inserción docente, desde lo macro hacia lo micro. Pero al mismo tiempo la formación continua requiere consensos para lograr esas competencias, porque uno tiene que focalizarse en que el estudiante aprenda, en que esté bien, y pensar que no toda la tarea del docente tiene que ver con enseñar. Uno tiene que guiar, tutorear, mentorear, tal como lo dije en el video de la primera parte. Aprender entre pares también va a permitirle a la formación continua alcanzar la calidad. Esta cuestión de trabajar en equipo, de hacer un aprendizaje situado, de que el docente valore la formación continua como una oportunidad. Evaluar la calidad de la formación continua también requiere instrumentos y requiere indicadores, como requiere modalidades. La oferta formativa puede ser variada, como lo puede ser la formación a distancia como ejemplo. Para que todo esto se dé, los temas que uno elige en el programa de formación continua tienen que ser pertinentes. Tiene que uno valorar el caso por caso, tiene que valorar la participación, la tiene que promover, la tiene que fomentar, mediante el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo y la instalación de un factor clave en la institución educativa, que es el liderazgo pedagógico. Eso es, pero vital. Como también son vitales los últimos dos conceptos, uno de Hargreaves y el otro de Pérez Gómez, como ya lo vimos, la identidad de la profesión docente, y el otro concepto clave son las competencias profesionales llave. La identidad de la profesión docente está basada o está integrada, según Hargreaves, en dos elementos. O sea, la profesión docente en su identidad tiene dos elementos: el profesionalismo y la profesionalidad. El profesionalismo es un proceso continuo. Uno todo el tiempo en su profesión docente aprende a enseñar y enseña a aprender. Todo el tiempo. Uno aprende a enseña a aprender, y es un bucle, es un loop interminable. Por eso decimos que el profesionalismo es continuo. Uno aprende todo el tiempo de todos y aprende todo el tiempo de cómo uno se va desarrollando. ¿Y la profesionalidad qué es? Es tener competencias éticas, ser responsable, comprometido, querer que el estudiante se desarrolle. Yo quiero que ustedes progresen, se desarrollen y que sepan hacer un plan de capacitación o un programa de formación continua, porque entiendo que como profesionales de la educación ustedes tienen una misión social, como la tengo yo. Como también tengo que tener competencias profesionales llave. ¿Por qué llave? Porque me permiten abrir un montón de realidades y me permiten comprender e interpretar esas realidades. ¿Cuáles son estas competencias? Que se ubican entre la teoría y la práctica. El saber hacer y el querer hacer. Porque que yo sepa y sepa hacer no quiere decir que quiera hacerlo. Entonces tenemos que interpretar la realidad y comprenderla en función de lo que sé hacer y de lo que quiero hacer. Es muy importantísimo el deseo o la atracción del querer hacer como tal. Hasta acá la segunda parte de formación continua y desarrollo profesional docente. En la tercera y última parte de estas clases virtuales asincrónicas vamos a trabajar el texto de Andrea Molinari, Formación permanente y desarrollo profesional docente en Argentina. Vamos a hablar de cómo se construyó la política federal de formación permanente en nuestro país. Y vamos a hablar y hacer un contraste o un contrapunto con el texto de Céline Grant y Caroline Bouquet sobre el desarrollo profesional docente y la formación continua en Quebec, en Canadá. Eso es lo que vamos a trabajar. Y para cerrar, tomé una frase de John Holt sobre el aprendizaje que dice así: el aprendizaje no es producido por la enseñanza. El aprendizaje es producto de la actividad de los aprendices. Que yo esté enseñando no quiere decir que ustedes aprendan. Pero a mí me interesa que ustedes aprendan en función de sus productos y respecto de lo que están haciendo dentro del proceso educativo. Espero haber sido claro. Desde ya me genera un enorme placer haberles grabado este video, tanto para los estudiantes como para los seguidores del canal de YouTube. Espero haber sido claro. Nos vemos en el tercer video, donde vamos a estar comparando formación continua en Argentina y formación continua en Canadá. Que tengan una excelente semana. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.